Hola, ¿cómo andás? Soy Laura y les traigo un video porque les había prometido hacer uno con más detalles sobre cómo poner límites, que no es una situación a veces muy fácil para muchos. Y antes de empezar, les quería sugerir que si no vieron el último video que subimos sobre, creo que lo llamé con la libertad de decisión, algo parecido, porque que lo vean ahora, porque vamos a continuar lo que veníamos planteando en ese video. Te venía para hacer un pequeño resumen, por si no te acordás si lo viste. Veníamos hablando de eso de poder encontrar ese lugar interno donde uno ya es autoridad y creador y sabe que está tomando decisiones y empieza a habitar en el día a día con cosas que quizás no son vínculos ni con alguien externo, sino con uno mismo en sus decisiones cotidianas. Empieza a traer esa energía de poder decidir más genuinamente, escuchar un poco más su interior y poder desde ese lugar, primero, como primer paso, estar en ese lugar interno. Porque, como te decía en otro video, desde ese lugar es mucho más fácil identificar cuando necesitamos poner un límite y no confundir, porque a veces, y más que nada las personas con mucha sensibilidad, solemos interpretar que nos están ofendiendo quizá, cuando no es tan así. Entonces, cuando uno tiene en claro ese lugar y está decidiendo internamente, y cuando uno sabe que está decidiendo por algo que uno quiere y no en contra de otro, o en función a un entorno, o condicionado por un entorno, entonces ahí se vuelve mucho más fácil identificar y recordar también siempre que nadie te está haciendo nada, que no es personal el tema. Poder entender que... ¿cómo lo explico? Poder entender que las emociones, por ejemplo, que sentís son siempre tuyas. No es que alguien te haga enojar. Vos te enojás en respuesta de algo que crees que está pasando de una forma. Entonces, cuanto mayor conocimiento tengamos de ese mundo interno, de nuestras emociones, de nuestras ideas, de por qué nos enojamos siempre con las mismas cosas, de poder evitar esa decisión de cómo estamos decidiendo, si decidimos desde un enojo y en contra de, o si decidimos genuinamente por gusto personal, por decidir pero desde la liviandad y el desapego y saber que son elecciones, respetando que los demás también puedan tener esa misma libertad que uno se da y habita para poder decidir el otro que quizá decida distinto. Ya esas diferenciaciones nos van a ir mostrando qué es lo mío, qué es lo del otro, y ahí vamos a empezar a ver que realmente no son cosas personales, que es muy difícil ponerse de acuerdo y que en esos intentos de ponernos de acuerdo tenemos muchas diferencias con un otro y hay que tener paciencia, pero por sobre todo hay que tener respeto y poder decir las cosas asertivamente. Entonces es como que hay unos pasos previos para después poder hacerlo mejor en la experiencia, esto de poner límites en los vínculos. Y el primero, como te decía en otro video, es la autoridad y el poder habitar ese poder personal de decisión y ver dónde lo estamos poniendo y ser un poco más genuinos y empezar a reconocer esos pulsos internos, escuchar esa voz interna. Eso es como un primer paso, pero después también entender qué es lo mío, qué es lo del otro y poder también ser más respetuosos, tolerantes y abiertos en las ideas y dejar de juzgar al otro adelantándose, porque eso lo hacemos mucho. Tipo, ya sé lo que me vas a contestar, entonces voy por acá en la conversación. Y en realidad no sabes lo que uno te va a contestar hasta que te contesta. Entonces, quizá la clave sea poder identificar que muchas veces esas conversaciones donde necesitamos comunicarle a un otro, que necesitamos poner un límite, esas conversaciones pueden darse desde el ego. Y si lo hacemos desde el ego va a ser una batalla interminable donde no va a ganar nadie. Porque el ego está como encaprichado en tener razón y en encajar en sus ideas previas lo que sea que esté sucediendo.
y no se deja sorprender, pero más que nada no escucha al otro cuando están en una conversación. Desde el ego uno no escucha, quiere corroborar, confirmar lo que ya pensó y lo que ya vino con la idea en la cabeza de poder sostener. Entonces, entender que tenemos esos lugares también que van a salir, porque son los que alimentamos muchos años, por más cambios que estemos haciendo ahora. Y cuando nos encontremos en esos lugares, desde que estamos actuando desde el ego, poder tener la humildad de reconocerlo, aunque sea a uno mismo, y quizá postergar la conversación para otro momento y evaluar por qué salió mi ego, porque mi ego sale cuando yo me siento atacada, por ejemplo. Puede salir a la defensiva, puede salir por orgullo, puede salir porque un otro me está mostrando algo que yo no quiero aceptar, porque eso implica decir, me equivoqué, quizá. Me puede estar mostrando que no tengo razón en lo que yo pensaba. Y a veces eso cuesta mucho, poder pararse delante de una persona y decirle, sabes que tenés razón. Implica mucha humildad, implica tener bien en claro las cosas, implica saber escuchar, abrirse. Y a veces no estamos en esos momentos como tan claros y solemos olvidarnos de eso. Y es como que el ego toma el papel protagónico y habla por nosotros. Y desde esos lugares nunca vamos a llegar a ningún acuerdo, nunca vamos a lograr algo positivo, ni para uno ni para el otro. Entonces, poder entender que hay como varias formas de plantear las conversaciones y una de ellas es el ego y va a buscar tener razón y va a actuar desde el orgullo, a la defensiva, por miedo, porque lo que lo motiva al ego, lo que lo impulsa es el miedo. Entonces se pone como un escudo protector y tiene que defender a morir su verdad. Y ahí no hay diálogo posible. Entonces, cuando uno empieza como a conocerse y va primero al interno y se ordena internamente, todo eso lo sabe identificar, sabe cuándo está hablando su ego y cuándo está hablando un poco más genuinamente. Y siempre darse cuenta que hablar en primera persona es un buen indicio de que no estamos en el ego. Decirle a un otro, mira, yo siento esto es lo que yo siento y me siento mal por esto, esto y esto. Y a mí esto me duele porque, y explicarlo. Eso es ser genuino, es decir, y comunicar lo que siento y lo que necesito. Muchas veces lo que pasa es que yo no sé reconocer lo que necesito, por lo tanto no sé comunicarlo ni cómo pedirlo, y pretendo que un otro lo adivine por mí. Entonces, tener presente que el otro no está dentro mío, no sabe lo que yo siento, no sabe qué es lo que yo necesito, que yo soy el que es encargado de poder comunicárselo. Entonces, todo eso nos va a ayudar a que sea una conversación constructiva, porque si no, vamos a empezar a actuar desde ese ego y no vamos a llegar a ningún buen puerto. Después también lo que suele suceder a la hora de poner límites es que muchas personas le tienen miedo al conflicto. Depende de las historias. Yo, por ejemplo, en mi caso había crecido en una familia donde todo el tiempo se estaban peleando, todo era conflicto, todo era pelea. Y más allá de que uno aprendió como a ir peleando por las cosas en la vida, con un Marte en Aries que tengo, que le encanta esa parte, pero al margen de eso, lo personal del ejemplo, estuve muchos años evadiendo los conflictos porque yo no quería meterme en esos lugares porque, no sé, hasta desde mi alta sensibilidad me sentía que yo causaba esos conflictos, sentía culpable de eso, que podía dañar a un otro generando ese conflicto, diciendo la verdad de las cosas, y prefería evadir, decir esas cosas y huirle a los conflictos, y me empezaron a perseguir por todos lados esos conflictos. Entonces, ¿por qué traigo este ejemplo así personal? Para que se den cuenta que al conflicto no hay que evadirlo, no hay que temerle, no es ni bueno ni malo. Los conflictos son oportunidades en las cuales podemos, con un otro que piensa diferente, siente diferente, es diferente a mí, podemos construir algo superador, podemos hacer acuerdos, podemos
solucionar una situación que nos conflictúa y nos incomoda a ambos, y que eso siempre va a seguir sucediendo, decidamos o no resolver ese conflicto. El conflicto existe, no es que porque yo no quiera verlo va a desaparecer. Entonces parece muy simple cuando uno lo cuenta, pero es una tendencia súper común querer evadir y evitar entrar en conflictos. Mucha gente no sabe qué hacer con esa energía. Desde la astrología una vez escuché que era el arquetipo de Marte, precisamente, y que es una energía de mucha fuerza, y que si uno no la sabe canalizar bien esa energía, tiende a ir por la agresión. Entonces, que mucha gente le tenía miedo a esas cosas por eso. Y quizá también tengamos muchas historias donde vivimos conflictos y nos dejaron mucho daño emocional, entonces por eso tendamos a evadirlos. O sea, pueden ser miles las historias, pero empezar a entender que hay que hacerse responsable de esas situaciones y pensar un poco más maduramente, desde una conciencia un poco más amplia, y darnos cuenta que el conflicto no va a desaparecer porque yo no sepa cómo afrontarlo o porque me cueste un poco animarme a hacerlo. Y que siempre, como casi todo en la vida, lo voy a ir aprendiendo haciéndolo, dando esos pasos. Y la verdadera maestra va a ser la experiencia. Con los límites, esto es importante, y yo creo que lo decía ya en otro video, es empezar a poner límites de la forma que me salga y entender que al principio quizás no me vaya a salir muy bien. Si soy una persona que nunca puse límites, si dejé que la gente decida por mí, me voy a sentir súper atacada, invadida, y en un momento voy a ir medio a estallar y voy a empezar a poner los límites como por la pelea, la lucha, y desde una especie de deseo de recuperar lo que yo misma cedí sin darme cuenta. Entonces, por eso te decía en el otro video que es importante primero uno saber que es el que está en ese lugar de decisión y que es uno el que permite que un otro avance, porque uno le deja el lugar. No es que sean buenos, malos, víctimas, culpables, sino que uno es como que abre una puerta, no se da cuenta porque lo hace inconscientemente y después se queja porque la otra persona entra. Entonces es como, bueno, si yo no quiero que entre una persona, no le abro la puerta y esa persona no va a poder entrar. Entonces, a ver, obvio que hay casos y casos, ¿no? Pero a veces es muy sencillo, pero no nos damos cuenta que hacemos esos movimientos inconscientes. Entonces, encontrar en nuestra vida cotidiana cómo estamos cediendo ese poder personal y ser un poco más dueños de esa energía, como te decía en otro video, va a ser siempre un primer paso. Pero después también tener en cuenta que nos va a costar y nos va a llevar un tiempo en la experiencia y perfeccionando la forma de comunicar las cosas, porque vamos a seguramente actuar desde esas heridas, de todas las veces que nos sentimos invadidos, atacados y demás. Y quizá poder reconocerlo con humildad y hacerlo como nos salga y tener siempre presente, mirá, quizá no te lo dije bien, pero la verdad esta situación me tiene podrida, no sé cómo hacer, no sé cómo explicártelo. Y quizá diciendo eso la otra persona quizá te entiende, y quizá no te entiende y se va a seguir enojando. Y es sostener esa decisión. Por eso entender desde donde uno actúa le da una firmeza. Esa autoridad sabe que es necesario expresar lo genuino de uno y decidir por uno en su vida, y que no tiene que andar pidiendo permiso para eso. Entonces, cuando uno sabe eso y está habitando eso y está en ese lugar de la energía, y tu energía está en yo decido quién ser y voy comunicándolo lo mejor posible al mundo, entonces desde ese lugar no hay lucha con un otro. Y si el otro se ofende, se nota muy, muy clarito que el enojo es del otro, no es tuyo, y no te puedes hacer cargo de lo que siente otra persona. Entonces ahí lo tenés bien en claro, qué es lo tuyo, qué es lo del otro, y que si el otro se va a enojar por una decisión que vos tomaste, quizá, no sé, sea comunicarle que te hable de otra forma, porque vos sos un poco sensible y esa forma, los gritos te altera. Pongamos un ejemplo. Mirá, a mí cuando te dirijas hacia mí, por favor te pido que no me grites, porque a mí esto no me gusta, porque me parece una falta de respeto, por lo que quieras, no sé, lo que sea que te salga a decirle.
si la otra persona va a seguir gritando y se va a enojar, y mejor que se vaya. O sea, decidí vos, pero fíjate, es como una opción, digo, ¿qué quiero? ¿Lo que yo quiero realmente vale o voy a ceder ante el primer conflicto que tenga para evadir el conflicto? ¿Me va a dejar de molestar que la otra persona cuando grite yo me altere? ¿Me va a dejar de pasar eso? No, no me va a dejar de pasar eso. Es un ejemplo, pero bueno, no me va a dejar de pasar eso. Y entonces voy a tener que encontrar la forma de comunicarlo. Y si la otra persona decide enojarse y seguir gritándome, y bueno, yo tengo la opción, ¿y qué quiero elegir? ¿Qué voy a tolerar? ¿Me voy a fallar a mí? ¿Me voy a bancar que esa persona me siga gritando y yo me siga sintiendo mal? Es una opción, ¿no? Pero pasa por el amor propio, pasa por el saber que uno merece respeto, pasa por el hecho de que uno sabe que no merece ese trato. Entonces recién cuando uno sabe que no merece ese trato, no se siente culpable, no se siente menos, ahí es cuando uno puede plantarse ante un otro y decirle, yo no te grito, vos no me grites. O, por ejemplo, fíjate la forma en la que me estás hablando, cuando te calmes hablamos. Te das media vuelta y te vas, no das opción a que te sigan diciendo nada. O sea, opciones hay miles, son ejemplos, cada uno va a encontrar desde su personalidad el que más le guste y el que más le parezca, y también en la experiencia va a ir encontrando sus propias formas de ser genuino y comunicar lo que realmente necesita, quiere y espera de sus vínculos, y va a poder llegar como a esos acuerdos y de su única forma, ¿no? Pero bueno, son casos muy comunes, muchas veces nos da culpa decir esas cosas, como si no valiera nuestra voz, como si no tuviéramos un derecho a que nos traten con respeto. Y ahí, si ese es el caso, te invito a que revises cómo te estás tratando vos a vos mismo, porque para permitir una falta de respeto, uno por lo general suele manifestar esas situaciones afuera cuando no sabe uno tratarse con respeto. Y quizá lo que no estás respetando es tu sentir y elegís siempre por un otro. Y eso internamente es una falta de respeto tan grande que se te representa fuera con situaciones de otras personas que te muestran eso, que es súper dañino, pero que te confronta de una forma tal que te hace pensar, che, yo no voy a permitir que un otro me falte respeto. Y cuando ya pones ese límite y empezás a ver, decís, yo tampoco me voy a faltar el respeto. Quizá tenga que atender eso que tanto pulsa de mí, que no estoy reconociendo. Quizá tenga que decidir desde otro lugar, quizá tenga que escuchar más mis emociones, quizá tenga que tratarme de mejores formas, no me tenga que torturar con mucha autoexigencia y buscar yo internamente, más allá de cómo resuelva la situación con un otro, buscar yo internamente si no me estoy faltando respeto. Porque como te decía en otro video, a veces es muy fácil confundir lo que pasa con un otro con proyecciones de uno, de su parte inconsciente, que desconoce tener y que le cuesta admitir porque es parte de su sombra. Entonces, por eso siempre trabajar primero uno, esa sombra, empezar a arreglar uno la relación con uno mismo, empezar uno a sanar esa autoestima y a poder tratarse bien y con respeto, eso va siempre a generar afuera un reflejo y va a ser una mejora. Lo que pasa es que a veces cuando hacemos esos movimientos nos ponemos en lugares donde el afuera como que parece que nos está probando. Uno hace un cambio interno y parece que viene un afuera a ver si lo podemos seguir sosteniendo o vamos a elegir la vieja forma del maltrato a nosotros mismos, permitiendo un maltrato, por ejemplo. Pero bueno, esto es muy amplio, se puede dar de muchas formas, pero son cuestiones como a tener en cuenta esas y recordar siempre que siempre es primero adentro. Entonces me ordeno adentro y cuando yo me ordeno adentro es súper claro y estoy segura de lo que quiero, lo que decido y lo que puedo sostener y cómo comunicarlo. Y después siempre recordar que lo vas a ir aprendiendo a hacer mejor en la experiencia, que vas a encontrar cómo suavizar esa forma de decirlo y hasta incluso a lidiar con esas emociones que te surgen en las confrontaciones de nuevas formas, porque vas a entender por dónde vienen. Por lo general a uno le enoja lo que el otro le dice porque suele creerlo cierto, si no,
no le enoja. Es como que, no sé, alguien se enoje conmigo porque me llame pelirroja. Yo sé que yo pelirroja no soy. ¿Por qué me voy a enojar con una persona que me vea pelirroja? Me causa hasta gracia. Ahora, si me dicen algo que yo creo que sí, que yo ya vengo con mis complejos sobre eso, y eso sí quizá me moleste. Entonces ahí también tengo que empezar a ver, son mis ideas que se proyectan en los demás, o sea, me duele por algo en especial. Y siempre usar esos ejemplos o vínculos para aprender a construir vínculos sanos y también aprender a qué ideas tengo de mí misma, por qué me duelen esas cosas y no otras, qué me estoy diciendo, cómo me estoy tratando, cómo estoy permitiendo que el otro me trate. También si me puedo aceptar como soy, porque si yo no me puedo aceptar como soy, ¿cómo voy a aceptar a los demás? ¿No es cierto? Siempre insistimos con lo mismo, empieza adentro, es con uno mismo. Y entender que siempre la relación con uno mismo es la más importante, la primera, y la que más hay que cuidar. Y que se trata de ese amor propio. Porque en definitiva nos tenemos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida y solamente nos tenemos a nosotros mismos a lo largo de nuestra vida. Los demás es como que van haciendo paradas en un camino, vamos coincidiendo, pero siempre es como que hay un ida y vuelta, la gente es libre, va pasando, son momentos, son instancias, son coincidencias, son opciones, son elecciones. Y dejar de verlo tanto desde la demanda, desde el victimismo, desde el bueno o el malo. Simplemente podemos no coincidir, no tenemos que todos pensar lo mismo, por favor, sería súper aburrido un mundo donde todos pensáramos lo mismo. La diversidad, lo diferente es buenísimo porque podemos unir y crecer y construir algo superador con diferentes puntos de vista. Ahora, obviamente que eso depende de nuestra actitud hacia lo diferente y de nuestra actitud de si queremos construir o vamos a rechazar, si podemos abrirnos a escuchar y a crecer, o vamos a estar en lucha o resistencia. Y me suena al último video que grabé, porque es siempre lo mismo. Entonces poder quizá tener un poco más de apertura y disponibilidad a escuchar, a realmente escuchar a un otro y no querer hablar por sobre encima, no querer sostener una idea, reconocer cuando estamos en ese lugar del ego. Y permitirnos crecer con nuestros vínculos, aprender, ver que el otro nos puede enseñar algo que no sabíamos, porque como somos tan diferentes, se puede crecer de esa diferencia. Entonces, quizá un otro me enseñe una idea que yo nunca se me hubiese ocurrido. Pero bueno, todo va a depender de la actitud con la cual yo afronte esa situación. Si yo lo hago genuinamente porque fui con la idea de comunicar algo que yo siento genuino, que decidí para mí y lo voy a llevar a cualquier vínculo más allá de las personas, entonces esa situación va a ser más fácil de poder comunicar. Porque no lo voy a hacer en contra, ni reclamando, ni diciéndole al otro, vos tenés que adaptarte a mi forma, sino que voy a ir genuino a decir, mirá, yo decidí esto para mí, así que esto no lo permito. O pasa esto, esto y esto. No sé, son muchos ejemplos que se pueden dar, ¿no? Puedes decir, esto que venía haciendo siempre ya no lo voy a hacer más. Y lo podés comunicar de una forma que el otro entienda, que es tu poder de decisión y que por más que el otro se queje, vos tenés el derecho a decidir sobre tu vida. Que te critique la decisión te puede pasarte, que te critiquen la decisión, que te pongan muchas excusas, que te den vueltas a ver si te pueden convencer. Y ahí vos tenés que saber que tenés que sostener tu decisión. Sin agredir, sin imponer, sin querer convencer. No necesitas que el otro te apruebe tus propias decisiones. Tus decisiones son tuyas y van por algo que vos preferís. Y no porque todos tengan que hacer lo mismo, ni tampoco porque sea una forma correcta o no. Es la forma que a vos más te gusta o vos preferís o vos elegís según vos y tu verdad interna. Pero eso no significa que el otro piense igual que vos. Podés coincidir, obviamente, pero bueno, son muchos casos que se pueden dar y bueno, y hoy les quise hablar así como un poco más o menos de los límites
Y también poder pensar si estamos sabiendo poner esos límites asertivamente, amorosamente, y no desde la lucha. Si podemos identificar cuando estamos en el ego queriendo tener razón o cuando podemos dejar que el otro se vaya con sus ideas, porque hay veces que pasa, que uno intenta dialogar con una persona y uno quizá no está desde el ego, pero el otro sí. Entonces ahí hay que saber reconocer y no insistir, dejar que el otro vaya y piense lo que quiera pensar, porque en definitiva es el otro que decide qué hacer con sus ideas. No le podemos imponer nuestra forma de pensar porque estamos súper decididos, porque ahora sabemos qué queremos y vamos por eso. Entonces también tener en cuenta esas cosas, tener en cuenta cuando puede aparecer el ego y perderle el miedo a los conflictos, porque no son ni buenos ni malos. Y si realmente hay diferencias, se puede crecer, verlos como oportunidades, entender que la vida es así, que muchas veces son situaciones paradójicas, contradictorias, que a veces uno también puede cambiar de opinión, que dijo que sí y después cambia de opinión y tiene que comunicar que no. Y bueno, y quizás el otro se enoje por eso. Bueno, perderle el miedo también a las reacciones de los demás, saber que cuando uno decide por uno, y es lo correcto para uno, tiene esa paz, esa tranquilidad, que va a soportar con firmeza la reacción del otro, y que la reacción del otro es del otro, no es tuya. Vos no la causás, no es tu culpa. Obviamente que si tenés personalidad complaciente, que tendés a decir que sí al otro fácilmente, te invito a que veas un video que hice ya sobre ese tema, porque hay que ir a ver por qué siempre estás diciendo que sí. Seguro que viene de un pasado y sentís que tu voz no vale, que vos no podés decidir por vos mismo, que la gente quizá te va a dejar solo, que no te van a querer, que tenés que complacer porque si no, ¿quién sos en un vínculo? Sos el que siempre dice que sí, porque también pasa eso, nos armamos como personajes y hay que sostenerlos, porque la dinámica se dio así y no se puede cambiar el vínculo. Y eso no es natural, porque en la vida todos cambiamos y estamos cambiando todo el tiempo, esas personas también, y los vínculos deberían cambiar y adaptarse a esos nuevos cambios. Y tener derecho a cambiar, tenemos derecho, podemos elegir, como te decía hace un rato, podés decir que no cuando ya habías dicho que sí. El tema es cómo comunicás, el tema es cómo decís. Y también tener en cuenta que muchas veces no tenés por qué dar explicaciones, porque las decisiones son tuyas. Entonces es un punto en el cual uno lo puede comunicar asertivamente, ir viendo si hay un buen diálogo, quizás sí pueda haber explicaciones, pero muchas otras veces no hace falta dar explicaciones, porque habilitas a la otra persona a cuestionar tus explicaciones y tus decisiones. Entonces es también como que todo esto se va a ir aprendiendo en la experiencia, y tenerse esa paciencia, no culparse, no sentirse mal porque a veces salgan los límites desde la defensiva, poder identificarlo y tratar de que si uno se da cuenta en el momento, tratar de postergar la conversación para después con uno mismo ordenar los pensamientos y decir, pará, ¿qué pasó? ¿Por qué salió el ego? ¿Cuándo me sentí atacada? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo lo puedo eso sanar conmigo? Porque es algo que siento yo, eso es mío. Entonces, poder ver esas cuestiones. Bueno, creo que vamos a dejarlo por acá, y si surgen dudas o quieren que hablemos un poquito más del tema, les pido que lo dejen en los comentarios, que nos dejen un me gusta o compartan si les gusta el video. Y les mando un beso y que estén muy bien. Chao, chao.